tal? ¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar en este nuevo día, en el devocional de esta semana, con nuestro tema Alabanza en el conocimiento de Dios. Y vamos a volver a leer las Escrituras. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24 son nuestros dos textos de esta semana. Y vamos a volver a leerlos, porque recuerde que uno de los objetivos de este devocional semanal es que también aprendamos a memorizar las Escrituras y a meditar en ellas. Por eso es que volvemos día tras día. Podríamos ir de un lado para otro en la Biblia y cada día tocar un tema diferente, pero no es la idea. No es la idea que cada día de la semana estemos tocando temas diferentes, sino que aprendamos a masticar la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios y en la verdad que la palabra de Dios nos revela. Y toda verdad que la palabra de Dios revela merece ser atendida, merece ser meditada, merece ser estudiada, merece ser desgranada para poder extraer el mayor provecho para nuestra vida. Por eso creo que la mejor manera de poder aprovechar al máximo la palabra de Dios para nuestra edificación espiritual, para nuestro crecimiento en la fe y para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es que nos tomemos cada semana en un texto. Incluso mientras lo estás estudiando y leyendo conmigo cada día de la semana, Dios mismo puede añadir a lo que estamos leyendo, añadir a tu vida revelación, conocimiento, interpretación de la riqueza que hay en la palabra de Dios. Por eso vamos a volver a nuestro texto en este tercer día de la semana. Jeremías 9, 23 y 24 dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese, jáctese en esto el que se hubiere de jactarse, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Me ha tocado en mi experiencia de la vida pasar algunas cortas pero críticas temporadas internado en un hospital. Sé que a algunos de ustedes o a muchos de ustedes le ha pasado también lo mismo. Me ha tocado estar internado por problemas de salud. Es más, desde los 20 años mi salud ha sido un desafío grande que me ha tocado enfrentar. Coincidentemente a los 20 años fue cuando conocí al Señor Jesucristo. Y durante estos 26 años de mi vida ha sido un área con la que he tenido que batallar y luchar con las armas de la fe, y le agradezco a Dios que hasta aquí me ha ayudado y me ha sostenido. Y muchas veces en oportunidades de caer internado, no sé si la palabra es caer internado correctamente, la expresión es la correcta, pero de ser internado en un hospital, no siempre fue con un diagnóstico positivo. La mayoría de las veces fue con un diagnóstico bastante pesimista, malo y a veces hasta reservado, porque no me querían decir a mí los médicos, pero sí le decían a mi esposa. Mire, como en una oportunidad nos pasó que le dijeron a mi esposa: mire, su marido no tiene mucha esperanza. Y durante estos 20 años, 25 años que me ha tocado tener esta experiencia, 26 en realidad, y como dije recién, a los 20 años yo conocí a Cristo y lo conocí en medio de una crisis de salud muy fuerte que estaba atravesando a causa del deterioro que tenía en mi cuerpo, porque era consumidor de drogas y las drogas me habían arruinado no solamente psicológicamente sino también físicamente, y he tenido a partir de ese tiempo que enfrentar muchos problemas en el área de la salud, en la parte del corazón, en la parte de las vías respiratorias, en la parte del hígado, y etcétera, etcétera, etcétera. No le quiero aburrir con mi historia clínica, pero en todas estas experiencias que me ha tocado coincidentemente en mi vida como creyente, como hijo de Dios, pude ver
la cara que ponían los médicos y las enfermeras cuando ellos, queriendo ser muy amables, comienzan a preguntarte cómo te llamás, cuántos años tenés, cómo es tu familia, a qué te dedicás, etcétera, etcétera, y de repente compartir con ellos mi fe, compartir con ellos en realidad mi verdadera condición de hijo de Dios, ver las caras de ellos cuando yo, en medio de mi estado deteriorado de salud y a veces bastante mal y grave, decirles que yo conocía al Señor, que yo conocía a Dios, que lo había conocido a los 20 años y que desde los 20 años estaba caminando con Dios y que conocía al Señor. Me miraban con una cara como diciendo, ¿cómo este conoce a Dios? Y está en este estado calamitoso, en un hospital público. Si conoce a Dios, al Dios del universo, al Dios todopoderoso, al Dios creador de los cielos y de la tierra, no tiene ninguna clase de influencia para estar en una situación mejor, o por lo menos estar atendido en un lugar mejor que un hospital público. Yo podía ver las caras de ellos. Nunca me lo dijeron de frente, como diciendo, ¿cómo? Si vos conoces a Dios, estás en esta situación. Pero ¿qué les iba a decir? Yo no podía negar la realidad porque mi estado presente en ese momento no era un estado de bendición plena, un estado de salud plena, un estado de fortaleza, un estado de bienestar admirable, envidiable por otras personas que pudieran decir, oh, ¿a qué se debe todo esto? Y yo les hubiera dicho, es que yo conozco al Señor y mire cómo estoy viviendo. No, al contrario, estaba en una situación todo lo contrario a lo que se podría pensar de bienestar y de salud y de fortaleza, todo lo contrario, pero no podía negar la realidad de que conocía al Señor y no podía evitar hablarles del Dios que yo conozco. Y usted también tiene que hacer lo mismo en su propia vida. Esto es parte de alabarse, jactarse y alardear del Dios que tenemos. Porque muchas veces caemos en este error de que cuando estamos pasando por pruebas, estamos pasando por luchas, estamos pasando por situaciones difíciles, creemos que no podemos predicarle a nadie, que no tenemos que decirle a la gente que conocemos al Señor, porque van a decir, uy, o qué van a pensar si yo le digo que conozco al Señor y yo le predico y me van a decir, pero mira cómo estás vos, y vos me vas a predicar a mí, y vos me vas a hablar a mí de un Dios. Hoy caemos en ese error de que parece que para poder predicarles a otros, hablarles a otros del Dios que nosotros conocemos, tenemos que tener una vida sana, próspera, feliz, milagrosa, sorprendente, maravillosa, Disney en la tierra, para poder decirle a todos los demás que conocemos a Dios. Y eso no es así. No te no te menoscabe, no dejes de jactarte en el Dios que conoces. Y no tenés que asociar, no sé por qué nosotros los creyentes asociamos las pruebas con el abandono de Dios. No, si estoy enfermo, Dios me abandonó. Si no llego a fin de mes, Dios me abandonó. Si no me alcanza la plata, Dios me abandonó. Si no tengo éxito, ¿dónde está Dios? Si no me va bien en mi familia, es porque Dios me dejó. Y estamos todo el tiempo creyendo en un Dios que está conmigo porque las cosas me van bien, pero cuando las cosas me van mal, entonces Dios ya no está. Entonces, ¿qué Dios conocemos nosotros? Es una buena pregunta, porque si el Dios que nosotros conocemos es un Dios que está con nosotros cuando nos va todo de 10 y no está con nosotros cuando las cosas no van mal, entonces hemos conocido al Dios equivocado. En medio de esas circunstancias y de esas situaciones me ha tocado hablarles a profesionales, a empleados de limpieza del hospital, a las enfermeras, a los enfermeros, me ha tocado hablarles del Dios que yo conozco. Recuerdo una oportunidad cuando estando internado, vinieron 2 mujeres grandes ya, de la Legión de María, creo que eran, que me comentaron, a rezar el rosario habitación por habitación, a compartir con todos los enfermos palabras de ánimo, palabras de aliento y por supuesto una oración. Y yo ahí era
el internado, era el enfermo, el que estaba allí en recuperación. Estaba sentado cuando ellas entraron a mi habitación, sentado en la cama, y empezaron a hablarme, y por respeto yo las escuchaba. Dejaba que ellas terminaran de decirme lo que tenían para decirme, pero en el momento cuando ellas, al verme tan deteriorado físicamente, no dudaron en extender sus manos para hacer una oración por mí en el nombre de María, yo no pude evitarlo, y es más, tenía que hacerlo. Extendí mi mano y le detuve gentilmente la mano a esa buena señora. Le tomé la mano, la miré a los ojos y le empecé a hablar del Dios que yo conocía. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Su corazón empezó a conmoverse. Y después de hablarles del Dios que yo conocía, hice una oración por sus vidas. Y al finalizar la oración, terminaron dándome gracias por la bendición que habían recibido al haber recibido mis palabras y al haber recibido la oración que yo les había hecho. Miren si yo, por mirar mi condición, no les hubiera hablado a ellas del Dios que yo conocía. No importa la situación en que estemos, no importa la situación que nos toque vivir o nos toque atravesar, no podemos callar ni dejar de hablar del Dios que nosotros conocemos. Animate, hacelo, me jacto, me alardeo del Dios maravilloso, poderoso, bueno que tengo, que aún en el dolor, aún en la enfermedad, está conmigo fielmente, porque así me lo ha prometido. Y aún en esa condición me usa para hacer bendición a otras personas que no lo conocen. Jactate, alabate, alardeá de este Dios grande y maravilloso, y no te achiques por nada. Dios te bendiga. Mañana nos volvemos a encontrar. Chao.